Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 57. Dios es la naturaleza. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando un poco de la vida y de las dificultades que tuvo Spinoza y de sus obras, la mayoría de las cuales no pudo publicarlas en vida. Continuaremos hablando de su método expositivo, que es directamente el método geométrico. Hablaremos del monismo ontológico, que es un panteísmo en Spinoza. Analizaremos la estructura de la realidad. Hablaremos del determinismo que implica su modelo. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola, mis queridos drugos. Hoy vamos a abordar por fin a uno de los pensadores que creo que son más originales de toda la historia de la filosofía. No es otro que Baruch Spinoza. Su apellido puede parecer extraño escrito como se suele escribir y que es como lo tengo en el nombre de este episodio, empezando por S, P y con Z al final, aunque también a veces lo podréis encontrar escrito de una manera que a todos los hispanoparlantes nos sonará mucho más natural. Es decir, Spinoza empezando con una E y acabando al final con una S en la última sílaba. La razón de esto es que aunque Spinoza era holandés, pertenecía a la comunidad sefardí de Ámsterdam. Supongo que sabréis que a final del siglo XV, los reyes católicos, en los reinos de lo que hoy son España, habían expulsado a todos los judíos y su familia, pues parece que fue una de ellas, que se trasladaron de inicio a Portugal. Lo que pasa es que unos pocos años después, pues el rey Manuel I de Portugal hizo lo mismo, porque de hecho se había llenado también el reino de la mayoría de los españoles que habían huido, que habían sido expulsados. Así que, como muchas otras familias judías, pues la suya acabó en Holanda, o el sitio de toda Europa donde se vivía un ambiente de mayor tolerancia religiosa, y allí nació Baruch Spinoza en el 1632. Es decir, que coincidió en el tiempo y en el espacio durante la primera parte de su vida con Descartes, que como ya vimos en el episodio correspondiente, también vivió en Ámsterdam, seguramente también buscando ese espacio, ese ámbito de mayor libertad de pensamiento. Allí estuvo viviendo Descartes hasta 1649, recordad que el último año ya se fue a Estocolmo, que fue donde murió, y por tanto parece poco probable que se llegaran a conocer, porque en ese momento Spinoza solo tenía 17 años y además todavía se estaba formando en la escuela hebraica de la comunidad sefardí, de la comunidad judía de Ámsterdam. Pero bueno, desde luego está claro que su pensamiento, el pensamiento de Descartes, influyó muchísimo en el joven Baruch Spinoza. Ya vimos que el pensamiento de Descartes estaba considerado, pues, peligroso en los ámbitos religiosos y que seguramente Descartes, si no llega a morirse tan pronto, pues habría tenido problemas importantes. Y estas críticas no solo venían desde el ámbito religioso cristiano. Los líderes de la comunidad religiosa de Ámsterdam y los líderes religiosos judíos en general en toda Europa solían ver con mucho rechazo el estudio de la filosofía, y especialmente de la filosofía moderna, porque pensaban que podría llevar a los judíos pues a cuestionarse la verdad de la Torá y del Talmud, y que esto podría poner en peligro la cohesión y la estabilidad de la comunidad judía, que bastantes problemas tenían ya por aquella época y desde siempre. Y en concreto, los líderes de la comunidad judía de Ámsterdam parece que eran especialmente reaccionarios frente a todo lo que sonara filosofía y especialmente a lo que sonara cartesianismo o racionalismo. Pero bueno, parece que no tuvo gran efecto en Spinoza porque, de hecho, cuando tenía solo 23 años,
Fue expulsado de la comunidad con un juicio bastante traumático y los motivos fueron estos tres que voy a resumir ahora. En primer lugar, se le condenó por haber cuestionado la autoridad religiosa, porque parece que Spinoza llegó a cuestionar incluso la autoridad de la Torá y del Talmud, que son los textos sagrados del judaísmo. Y además rechazó sobre todo la idea de que estos textos hubieran estado inspirados directamente por Dios, lo cual para el pensamiento judío es una herejía terrible. Y además se ve que había criticado directamente a los líderes religiosos de la comunidad judía de su ciudad, de Ámsterdam, lo cual llevó a considerarlo pues una especie de amenaza para la estabilidad y la cohesión de la comunidad, que como ya decía antes era súper importante en aquellos tiempos en los que estaban bastante aislados. En segundo lugar, se le condenó por infringir directamente las órdenes de esos mismos líderes religiosos al estudiar filosofía, y también fue acusado, por cierto, de no asistir a la sinagoga regularmente. Y en tercer lugar, y creo que es el más relevante filosóficamente hablando, por cuestionar la propia existencia de Dios. Porque como vamos a ver enseguida, Spinoza pensaba que Dios no es un ser personal, sino más bien una fuerza natural impersonal. Y aunque seguramente en el momento de su expulsión todavía no tenía muy desarrollado o del todo desarrollado su sistema, pues parece que estaba claro que su pensamiento iba ya en esa línea. En aquellos tiempos, para el pensamiento religioso en general y el judío en particular, pues la simple sugerencia de que Dios pudiera ser algo no personal era pues considerada una grave herejía por la comunidad judía y por los cristianos también. En fin, que debido a esta y a otras razones secundarias, Spinoza fue comulgado y expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam. Y no penséis que la expulsión es simplemente apartarlo de la sinagoga, sino que significaba que Spinoza, a partir de ese momento, era considerado un paria por toda la comunidad y que incluso su familia y sus amigos estaban obligados a romper cualquier lazo personal con él. Es decir, que la expulsión fue un evento muy traumático en la vida de Spinoza, pero también es verdad que le permitió desarrollar su filosofía de una manera totalmente independiente y sin las restricciones de la ortodoxa religiosa o la corrección política, entre comillas, que diríamos hoy. Seguramente si no hubiera sido expulsado no se habría llegado a atrever a escribir y a pensar de la forma que pensó y escribió. Pero claro, su vida a partir de ese momento fue la de un hombre totalmente solitario, pues que era básicamente un apestado para todos los judíos, y tampoco mucho más apreciado por los cristianos. Y vamos, yo creo que es suerte que estaba en Holanda, porque seguramente en cualquier otro sitio de Europa habría acabado pues en la hoguera seguramente. En cuanto a su vida personal ya concreta, aunque corrió el rumor de que había mantenido alguna relación con la hija de un colega pulidor de lentes, que ahora veremos que es a lo que se dedicó, y que incluso parece que decían que tuvo un hijo con ella, todo esto son solamente rumores y sin confirmación. Lo que está claro es que dedicó su vida básicamente a la filosofía y que para ganarse el sustento pues se dedicó a ser pulidor de lentes para microscopios y telescopios. Por cierto que para los postres de este episodio, los contenidos extra que saldrá la semana que viene, os leeré un excelente poema que escribió Jorge Luis Borges, el gran literato argentino, sobre Spinoza, en donde su oficio justamente de pulidor se convierte pues en una maravillosa metáfora sobre su pensamiento. Os invito a todas y todos a que lo escuchéis porque después de lo que voy a explicaros hoy realmente va a ser muy emocionante ver cómo Borges describía su vida y su pensamiento de una manera sublime como suele hacerlo. Recordad que estos contenidos extras son exclusivos para los que por muy poco dinero al mes os hagáis fans en el botón azul de iVoox o en la plataforma de micromecenazgo Ko-fi. Así apoyaréis económicamente al proyecto Anaideia y me ayudaréis a ir mejorando. Y si no os apetece o no os va bien suscribiros de pago, igualmente os recomiendo que buscáis el poema, es fácil de encontrar, el poema de Jorge Luis Borges y lo leáis porque realmente es alucinante. Aprovecho también, ya que estoy haciendo un poquito de spam, para recordaros que también me podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y sobre todo en TikTok. Digo sobre todo en TikTok porque es donde más activo estoy y casi cada día estoy publicando vídeos cortos sobre filosofía.
y que en las 3 redes sociales me podéis encontrar con el mismo usuario, Anaideia FM. Y aprovecho también para anunciaros que estoy preparando en breve mi canal de Twitch. Estoy casi listo ya, tengo casi todo preparado para empezar a streamear y os invito a todas y a todos a que os vayáis suscribiendo al canal, que es Anaideia_podcast, y en breve anunciaré los horarios de emisiones y espero que me sigáis todas y todos y creo que será un proyecto muy interesante. Por cierto que tengo una conversación al respecto con el señor Spock, a ver si aparece, porque le pedí una serie de elementos para incluir en el canal de Twitch y espero que me haya podido ayudar. En fin, para acabar con la vida de Spinoza, he de decir que murió muy joven, murió con tan solo 44 años y que fue enterrado en una tumba sin marcar, parece que debajo de la Catedral de La Haya. Durante su vida se había ganado una gran fama y mucho prestigio entre los círculos intelectuales de toda Europa, pero realmente el reconocimiento general solo llegó tras su muerte. Y además es una cosa bastante normal porque es que durante su vida solamente publicó una obra firmada, que fueron los Principios de la filosofía de Descartes, que publicó en 1667. Y esta obra levantó tal escandalera, tal pollo en toda Europa, que prácticamente dejó de publicar. Casi todas sus demás obras solamente circularon clandestinamente entre los círculos intelectuales, ya digo, pero como copias sin licencia de impresión, es decir, era todo de extranji. Aparte de esa, solamente publicó otra que fue el Tratado Teológico Político, que también levantó un revuelo, pero en este caso no la publicó firmada, sino que la publicó de manera anónima. Todas sus demás obras, incluyendo la más importante, la famosa Ética demostrada al modo geométrico, fueron publicadas de manera póstuma. Y vamos, yo creo que fue lo más prudente, porque Holanda o no Holanda, sus ideas eran tan chocantes con todo el pensamiento de su época, seguramente otra cosa habría sido una temeridad casi que suicida. Y bueno, además de escandaloso, pues fue un pensador tremendamente sorprendente. Yo suelo decirles a mis alumnos que Spinoza le hizo un Descartes a Descartes, en el sentido de que partiendo de los mismos presupuestos que Descartes, llevó su propuesta muchísimo más lejos y de manera muchísimo más coherente que Descartes. De hecho, en su única obra publicada, la que ya me he referido antes, Los Principios de la filosofía de Descartes, se dedicaba no solo a reproducir el pensamiento de su predecesor, sino también a enmendarle la plana en todo aquello que consideraba que había sido incoherente, y así dejando también ver su propio pensamiento, que fue lo que escandalizó a todo el mundo. Ahora me voy a centrar en lo que separa a Spinoza de Descartes, pero tenéis que entender que son muchas cosas las que los unen. Simplemente yo voy a poner atención en las cosas que Spinoza rechazó de su predecesor, pero tenéis que entender que es solo porque sería muy largo y muy absurdo explicaros todo lo que están de acuerdo. En general, podríamos decir que Spinoza continuó la labor racionalista de Descartes, enmendando, como ya digo, aquello en lo que pensó que Descartes se equivocaba y, sobre todo, en lo que consideraba que se había quedado muy corto. Porque para Spinoza, el gran error de Descartes es que no es consecuente con sus propios planteamientos, y en concreto respecto a su propia definición de sustancia. Recordemos que Descartes y la metafísica del 17 en general definía la sustancia como aquello que existe y que puede concebirse por sí mismo, con independencia de cualquier otra cosa. Y así, Descartes postulaba la existencia de 3 tipos de sustancia: la sustancia infinita, que es Dios, la sustancia pensante, que es el alma, y la sustancia extensa, que es el mundo físico. Todo esto lo vimos en el episodio 55. Pues bien, Spinoza señala que solamente la primera de esas 3 sustancias postuladas por Descartes, es decir, la sustancia infinita, que es Dios, solamente ésta cumple estrictamente con la definición, porque tanto las almas como las cosas físicas no pueden ser independientes porque deben su existencia a Dios, de manera que por tanto no podrían ser sustancias en rigor. Es decir, que si Dios ha creado mi alma, yo no puedo ser independiente de él, y lo mismo ocurre con mi cuerpo o con una montaña. El ser de todas las cosas dependería ontológicamente de Dios. Por tanto, solo puede haber una cosa que exista por sí misma, solo puede haber una sustancia. Pero claro, admitir que Dios es lo único que existe, pues es lo mismo que afirmar que todo lo que existe es Dios.
Esto supone impugnar directamente todo lo que había dicho la tradición cristiana durante 17 siglos y es un paso que Descartes no se atrevió a dar. Pero aquí tenemos a Spinoza que, haciéndole, como digo, un Descartes a Descartes, se atrevió a contravenir no ya 17 siglos de cristianismo, sino 34 de judaísmo. Supongo que ahora entenderéis el revuelo que provocó y su decisión de no publicar nada más. Y además, la obra daba otra lección a Descartes en cuanto al método expositivo. Recordemos también que Descartes tuvo la idea de emular el método matemático, el método axiomático, que también suele denominarse método geométrico, porque había sido el que utilizó Euclides para exponer su geometría. Euclides partía de una serie de definiciones de los conceptos matemáticos que utiliza, pues como punto, línea, recta o superficie. Y a continuación, y esta es la clave, postuló una serie de axiomas que son verdades autoevidentes, cuya verdad es indudable. Por ejemplo, el primer axioma de Euclides dice que dos puntos cualesquiera siempre pueden ser unidos por una línea recta. Esto es evidente si lo pensamos, es evidente en sí mismo. A partir de estos axiomas, Euclides va exponiendo otras verdades que son llamadas ya teoremas o proposiciones, y cuya verdad ya no es evidente en sí misma, sino que se deduce lógicamente de los axiomas o de otras proposiciones que ya han sido demostradas antes. Así, dentro de un sistema geométrico, pues no hay lugar para la duda, ni para la opinión, ni para la imprecisión, y toda su verdad recae al final sobre la evidencia de los axiomas. Ya vimos que este es el método que intentó emular Descartes y en su caso encontró como axioma su famoso pienso, luego existo. Pues bueno, Spinoza adelanta a Descartes por la derecha porque en lugar de emular el método geométrico lo aplica directamente. Su obra que estamos comentando, Los principios de la filosofía de Descartes, es directamente eso, es un sistema geométrico. Ahora voy a daros un ejemplo de cómo procede Spinoza en este sistema axiomático, pero no os perdáis porque es solamente un ejemplo para que entendáis a qué me refiero cuando digo que es directamente un sistema geométrico equivalente al de Euclides, solo que claro, para asuntos metafísicos en lugar de asuntos matemáticos. Si os liáis, no me hagáis mucho caso porque enseguida voy a continuar con la explicación de su pensamiento, es solo una muestra para que veáis cómo procedía. Su sistema, como el de Euclides, ya digo que empieza con una serie de definiciones. En su caso, por ejemplo, pues define sustancia como lo que existe por sí mismo y se concibe por sí mismo. Es la definición clásica de este periodo de la metafísica. A continuación, establece una serie de principios que funcionan como axiomas, como por ejemplo que todo lo que existe en Dios y depende de Dios. Y a partir de ahí, el resto son proposiciones. Por ejemplo, la primera proposición establece que la sustancia es anterior en naturaleza a sus atributos, es decir, a sus propiedades fundamentales. Y la demostración de esta proposición se basa en la propia definición de sustancia como aquello que es en sí mismo y que se concibe por sí mismo. Y así todos son teoremas o proposiciones demostradas en base a lo anteriormente demostrado. En definitiva, lo que está haciendo es partir de los planteamientos de Descartes, tanto metodológicos como temáticos, y llevarlos al límite. Podríamos decir entonces que la obra de Spinoza habría sido el sueño de Descartes. Bueno, el sueño o quizá la pesadilla, porque tomándole la palabra Descartes, llega donde Descartes jamás habría querido llegar. Pero lo cierto es que Spinoza solo siguió las orientaciones de Descartes a rajatabla, a una rajatabla absoluta, y es por eso que siempre digo que Spinoza le hizo un Descartes a Descartes. Pero bueno, eso solo fue el principio, porque esta primera obra fue un ensayo de su método geométrico, pero en su obra culmen, la Ethica Ordine Geometrico Demonstrata, que como veis fue escrita en latín y que traducimos como ética demostrada según el orden geométrico, lo que practica es una serie de sistemas axiomáticos muchísimo mejor construidos que en esta primera obra y muchísimo más contundentes en todo lo que dicen, y además, como puede deducirse del título, no queda solo en un enfoque metafísico, sino que a partir de su modelo metafísico se adentra en asuntos éticos, incluyendo un tratado sobre las pasiones, y acaba hablando incluso de política. La obra tiene 5 partes y cada una de ellas constituye un sistema axiomático con sus propias definiciones, sus axiomas y sus proposiciones demostradas. Y os aseguro que es un prodigio, y aunque no sea una lectura fácil, en mi opinión es uno de los productos intelectuales más sublimes de la historia de la humanidad. Bueno, en este podcast, como en mis clases, siempre intento mantener una posición neutral,
pero supongo que se me está notando que en esta ocasión no puedo ser muy neutral porque ya os declaro que Spinoza es uno de los grandes amores de mi vida y bueno, creo que se me está notando demasiado. Pero no te disculpes, pelotudo. Lo que acabas de decir es lo único inteligente que te escuché en este podcast. Hiciste que me interese lo que tiene que decir un racionalista. Hola, Diógenes. Bueno, no sé si tomarme eso como un halago, pero bueno, además de por mi amor hacia Spinoza, supongo que te habrá gustado lo que he dicho de que criticó a Descartes por su ontología de las tres sustancias con los argumentos que tú planteaste en realidad en episodios anteriores. Sí, eso también. Este tipo al menos no es un chamullero como Descartes. Es un tipo coherente. Pero quiero saber más. Cuando un tipo es capaz de enfrentarse a todo y hasta lo mandan al pedo por ser coherente con sus ideas, ese tipo tiene mi respeto, aunque sea un racionalista hijo de Platón. Bueno, en realidad podríamos decir que es más bien un hijo rebelde de Descartes, o incluso un hijo de los estoicos sobre todo, que vamos a ver que tiene muchísimas conexiones más que de Platón o de Aristóteles, aunque tampoco es un estoico del todo. Lo vamos a ir viendo, pero tengo que empezar por el principio, que es su concepción de Dios. No, gallego, este tipo también sale con eso. Ahí te quedas. Pero, Diógenes, espérate un poco porque la concepción de Dios de Spinoza es muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados. De hecho, esto es una de las cosas en las que se parece a los estoicos. Entonces, con más razón me regreso a mi tinaja, pelotudo. Solo me faltaban ahora esos chetos estoicos. Sayonara, baby. Bueno, pues nada, tú te lo pierdes, Diógenes. Atentos, que se viene el gran lema de Spinoza, es decir, la afirmación clave de todo su pensamiento. Lo voy a decir en latín, porque es muy famosa tal cual, y enseguida la explico. Deus sigue natura sigue substantia, unum et idem est. Que en español sería Dios, o la naturaleza, o la sustancia, es uno y lo mismo. O sea, lo que está diciendo es que decir Dios, decir naturaleza o decir sustancia es exactamente lo mismo. Son tres maneras diferentes de referirnos a la misma realidad. Así, Dios es el conjunto de la naturaleza, el conjunto de la realidad. Y es lo único que existe, es la sustancia única. Es decir, que plantea un monismo ontológico, solo hay una sustancia. Oli, a ver si lo he entendido. ¿Estás diciendo que mi monito el señor Nilsson es Dios? Hola, Pipi. Mira, me alegro de verte así tan contenta, porque el otro día te fuiste muy triste y de hecho llegué a pensar que no ibas a volver. Pues mira, en realidad sí. Lo que preguntas es así. El señor Nilsson es Dios, como también es Dios, por ejemplo, pues esta silla que estoy sentado o mi alma. Es decir, todas estas cosas son partes de Dios, porque Dios es simplemente el conjunto de todo lo que existe. Pero entonces, ¿por qué os complicáis tanto la vida a los filósofos? ¿No sería mejor utilizar solo una palabra para no liarnos? ¿No sería más fácil hablar solo de la naturaleza y ya está? Bueno, pues seguramente sí que sería más sencillo. Lo que pasa es que Spinoza pensaba que se han utilizado esas tres palabras diferentes porque en los distintos saberes que se han ido estudiando a lo largo de la historia ha habido tres perspectivas distintas sin habernos dado cuenta de que en realidad se estaba hablando de lo mismo. Es decir, que a lo largo de la historia de la filosofía, por ejemplo, hemos venido hablando pues desde Aristóteles del concepto de sustancia. Al mismo tiempo, en la teología y en la religión, pues se hablaba y se estudiaba a Dios. Y en las ciencias naturales, se investigaba lo que es la naturaleza. Y no nos hemos dado cuenta hasta ahora de que las tres cosas en realidad eran lo mismo y que por tanto los tres saberes estaban estudiando la misma realidad desde tres perspectivas, desde tres vertientes distintas. Pero resulta que si nos fijamos bien, es decir, si hacemos un análisis racional exhaustivo, nos damos cuenta de que decir Dios, decir naturaleza o decir sustancia es pues como decir Francisco, decir Paco o decir Curro. Es exactamente lo mismo, pero con tres nombres. Esta concepción es tan diferente de la propia de las religiones monoteístas, como el judaísmo, el islamismo o el cristianismo, que en realidad sería justo considerar a Spinoza como un ateo.
o al menos ateo respecto al Dios de los judíos, porque afirmar un Dios inmanente a la realidad, es decir, un Dios que es la propia realidad y que se identifica con ella, supone también negar la existencia de ese Dios creador y trascendente que existe en otro plano de la realidad, que es el Dios tradicional de estas religiones. La concepción de Dios de Spinoza es lo que técnicamente denominamos panteísmo. Este palabra viene del griego pan, que significa todo, y del griego theos, que significa Dios. Es decir, que el panteísmo es la consideración de que Dios es el conjunto de la realidad. Ah, ya entiendo. Pues desde luego este señor me parece mucho más listo que Descartes. Es bonita esa idea de que todos somos lo mismo. Ya me gustó con Anaxímenes lo de que tenemos todos el mismo alma. Sí, Spinoza también estaba bastante de acuerdo con eso. De hecho, está de acuerdo con Descartes en que el alma humana es de naturaleza inmaterial y que su esencia es racional, y eso es lo que nos permite el conocimiento. Y también está de acuerdo en que el cuerpo y todas las cosas físicas son de naturaleza extensa y que por tanto son diferentes de las almas. Sin embargo, como ya hemos visto, ni las almas ni los cuerpos son para Spinoza sustancias, tal como pensaba Descartes, porque no pueden existir por sí mismas, sino solo como partes de esa sustancia única. ¿Y si no son sustancias, qué son? Pues mira, ahora tengo que recordar las categorías metafísicas que vimos hace 2 episodios, en el 55, hablando de Descartes. Recordad que toda sustancia tiene al menos un atributo, es decir, una propiedad esencial, y que aparte tiene una serie de afecciones o modos que son propiedades pero no definitorias, no esenciales. En aquel episodio puse como ejemplo la silla en la que estoy sentado, que podríamos entender en este sentido que la silla es una sustancia, es decir, que existe por sí misma, cuyo atributo, es decir, cuya propiedad esencial es la materialidad, que es lo que le permite recibir culos encima, y luego aparte de eso pues tiene diferentes afecciones como el ser marrón o el tener una pata mordida por mi perra. Spinoza utiliza estas mismas categorías metafísicas, pero el resultado es muy diferente y ya digo que muy sorprendente. Ya sabemos que solamente hay una sustancia y que esta sustancia se identifica con Dios y con la naturaleza. Y al igual que Descartes y que toda la tradición metafísica medieval, Spinoza considera que esa sustancia, que Dios, es una sustancia infinita y perfecta. Pero al ser Dios una sustancia infinita, Spinoza considera que no puede tener un solo atributo, sino que tiene que tener infinitos atributos. Uno de esos atributos es la espiritualidad y otro la extensión. Tiene que haber muchos atributos más. Lo que pasa es que nosotros solo podemos pensar o comprender esos dos porque nuestra existencia como seres finitos y parciales solo se da en esas dos dimensiones. Y utilizo la palabra dimensiones para que me entendáis, porque en el fondo eso es de lo que se trata, pero evidentemente ni Spinoza ni nadie de aquella época habría utilizado ese término. Es decir, que la realidad tiene múltiples dimensiones, infinitas dimensiones de hecho. Y entre ellas, entre todas esas dimensiones, hay una dimensión espiritual o mental y una dimensión material. En cada una de todas esas dimensiones, la naturaleza tiene muchas afecciones, muchas modulaciones. Para entendernos aquí, muchos cachicos. Nuestro cuerpo, por ejemplo, es un cachico dentro de la dimensión material de Dios, y nuestra alma es como un cachico dentro de la dimensión espiritual de Dios. O en terminología original de Spinoza, nuestro cuerpo es un modo del atributo mental de Dios y nuestra alma un modo del atributo de la extensión de Dios. Y es esta la razón por la que solo podemos conocer esas dos dimensiones, porque son las dos en las que se desarrolla nuestra existencia. Y por eso no podemos comprender ninguna de las otras dimensiones de la realidad, de la misma manera que una piedra cuya existencia es solamente material no puede comprender la dimensión espiritual que nosotros sí. Bueno, he forzado un poco la analogía para que me entendáis, porque claro, es obvio que al no tener mente, pues una piedra no puede comprender tampoco la propia materialidad. Ah, ya entiendo. La naturaleza tiene materia y tiene alma, y nosotros tenemos un poquito de cada cosa. Pero las sillas o las piedras solo un poquito de materia. Vale, ¿y los animales qué? Mira que este señor me está cayendo bien, pero todo esto me está sonando mucho a esas cosas tan horribles que decía Descartes de que son solo materia y que por eso no importan.
Pues a ver, Pipi, por un lado hay que decir que Spinoza estaba en parte de acuerdo con Descartes, en esto de que los animales solo son materia. Pero también, por otro lado, eso no significa que para Spinoza, como para Descartes, no tuvieran dignidad o no se merecieran respeto. Porque Spinoza no despreciaba como Descartes lo que es estrictamente material. De hecho, pensaba que al final tanto la materia como la mente son parte de lo mismo, son parte de Dios y que por eso ambas son cosas igual de dignas. En la Ética escribió literalmente que los animales también son parte de la naturaleza y por tanto tienen el derecho a existir y actuar según su propia naturaleza. Es decir, que se oponía a la idea de que los seres humanos tengamos un derecho exclusivo sobre los animales y que podamos hacer con ellos lo que nos dé la gana. Para él, para Spinoza, los humanos y los animales tienen que ser tratados con la misma consideración moral porque, al final, para él el respeto moral no va ligado a la libertad, sino que va ligado a ser parte de Dios. En fin, podríamos resumir toda su visión comparativa entre animales y humanos diciendo que si bien es cierto que los animales no se sienten libres y que nosotros sí que nos sentimos libres, en realidad ni ellos ni nosotros somos libres en realidad, puesto que la libertad, o al menos la libertad entendida como libre albedrío, es decir, como capacidad de elegir, es solamente una ilusión. Nosotros simplemente nos engañamos pensando que somos libres y ellos pues directamente se ahorran ese engaño. De manera que no sé si Spinoza diría esto, pero casi somos más tontos nosotros que nos complicamos la vida por esa ilusión de la libertad. Ellos viven una existencia mucho más sencilla sin tanta complicación. Bueno, pues ni tan mal. A mí me parece que eso del alma es otro invento de filósofos y obispos, así que lo mismo me da si pensaba que los animales tienen alma o no. Mientras diga que hay que ser bueno con todos, tanto con los animales como con las personas, ya me parece bien. Hoy me voy contenta y volveré otro día con ganas de escuchar más cosas de filósofos. Hasta luego, Mari Carmen. Adeu, Pipi, pásalo bien, me gusta verte tan contenta. Bueno, vamos a ir acabando ya, pero no puedo acabar el episodio sin decir que este monismo ontológico de Spinoza resuelve también el famoso problema ontológico de Descartes, el problema del puente. Recordad que la dificultad era explicar la conexión entre la mente y la materia, porque si fueran dos sustancias, por definición serían independientes. Recordad que Descartes propuso para esto la hipótesis de la glándula pineal, que sería una parte del cuerpo que está en medio del cerebro que tendría la capacidad de interactuar con la mente. Pero como lo señaló Diógenes, la solución no es buena, porque por muy sutil que sea esa glándula, si es materia y por tanto es incoherente que pueda verse afectada por la mente y viceversa. Es incoherente que una mente que es inmaterial pueda verse influida por esa glándula pineal. Spinoza no es que resuelva el problema del puente, sino que lo disuelve directamente con una elegancia ejemplar. Al haber solo una sustancia, no hay independencia entre el cuerpo y la mente. Es decir, que como mente y cuerpo no son dos sustancias independientes, sino simplemente un modo material y otro mental de la misma sustancia, pues en realidad son lo mismo. El alma y el cuerpo son dos aspectos de lo mismo, de la misma realidad parcial que es el ser humano, que es solamente, pues eso, un trocito de la naturaleza. Es decir, que nuestra alma y nuestro cuerpo es como si fueran las dos caras de una misma moneda. Solo las podemos separar haciendo una abstracción mental, pero en la realidad no existen una sin la otra. Y en realidad, pues ya está. Al no haber dos sustancias, pues no hay problema de conexión entre ellas. Problema disuelto y, pues eso, a otra cosa, Spinoza. En el próximo episodio vamos a ocuparnos del problema de la libertad, que es la conexión de la ontología de Spinoza con los asuntos que seguramente más le interesaban, como son la ética y la política. Pero yo creo que por hoy ya es suficiente, ya os he dado bastante material para que vayáis pensando y os recomiendo que no os perdáis el próximo episodio porque será, creo que, aún más apasionante que este.
Ya digo que a mí Spinoza me pone mucho y seguiré, pues eso, bien puesto en el siguiente episodio. Recordad que la semana que viene saldrá el contenido extra, los pósteres correspondientes al menú de hoy, en el que además de lecturas de algunos fragmentos, algunos axiomas o definiciones de Spinoza, también os recitaré el poema de Borges dedicado a Spinoza que os he anunciado antes. Así que por hoy, con esto y un bizcocho, hasta el próximo martes o hasta el otro, a las 8. Cuando me muera, echadme a los perros, ya estoy acostumbrado. Y mientras tanto, sacadme los streaming gallegos. Bueno, ya veremos si se puede. A ver cómo tienes el wifi allí en tu tinaja.